de Excel. Les envié ¿a qué? Al grupo de WhatsApp un archivo el cual vamos a manejar nosotros aquí, que es el de, o por ahorita vamos a manejar el de insumos ONG. Entonces vamos a abrir ese de insumos ONG. Vamos a abrir, que es el que vamos a trabajar hoy. Insumos ONG. O cuando ustedes vayan a ver el video, van a trabajar bajo ese documento. Recordemos que todos estos documentos no son calificables, pero pues hacen parte de su aprendizaje y ustedes ya lo tienen ahí. Entonces, en este momento voy a hacer el ejercicio de tener grabación, o mejor dicho, perdón, de tener grabación, no, sino de tener video, cámara y para poder empezar a compartir. Listo. Entonces vamos a empezar a compartir y vamos a compartir aquí esta experiencia de acá. Listo. Entonces les pregunto, ¿estoy compartiendo pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Si alguien me quiere contestar. Sí, 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 señor. gracias, muchas gracias. Listo, entonces voy a empezar a compartir. Es un ejercicio en el cual nosotros tenemos un ejercicio. Sencillamente es un ejercicio donde tenemos un sistema de información o donde tenemos una base de datos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de Excel, hablábamos de que de Excel nosotros podemos o hacemos diferentes tareas, diferentes ejercicios. Entonces, uno de los ejercicios es hacer, por ejemplo, documentos, que es hacer facturas, que fue lo primero que vimos, que es donde insertamos elementos, donde colocamos elementos y lo vamos a imprimir. En otra segunda esencia es hacer tablas, hacerlas, ¿sí? O sea, donde vamos a hacer formulación de tablas y donde vamos a obtener valores de una tabla. Esa sería como la segunda. Y la tercera, que es la que nos vamos a dedicar hoy, es a ese tipo de presentación. ¿Listo? Entonces ustedes en el último ejercicio que ustedes tenían las instrucciones, espero lo hayan realizado, lo realicen y adecúen todos los elementos que ustedes integran ahí. O sea, el ejercicio es súper definido de qué es lo que hay que hacer en cada ítem. Listo para aprender a buscar, para aprender a colocar elementos. Y en esta última, vuelvo y repito, vamos a aprender a presentar la información. Entonces, resulta que nosotros tenemos este cuadro o este documento donde nosotros necesitamos realizar alguna presentación. Entonces, resulta y sucede que cuando a nosotros nos dicen de realizar una presentación, a veces nos dice que realicemos la presentación dentro del documento. O sea, pues nosotros lo que vamos a hacer, y ya lo hemos explicado en varias ocasiones, es colocar filtros. Y en los filtros, por ejemplo, yo, no sé, aquí se me dio que ver Cachamundial. Entonces, filtré por Cachamundial y tengo todo el resultado de Cachamundial. ¿Sí? Entonces yo tengo filtros donde yo empiezo a experimentar el ejercicio de ver información dentro de la tabla. ¿Esto para qué? Para ver todos los elementos que están dentro de la tabla. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo filtrado, ¿qué hice? Control Shift L, o sea, el filtro, el de ordenar acá y colocar el filtro y colocar un filtro. Vamos a borrar el filtro. Entonces yo también aquí puedo filtrar por ciudad de origen y ver alguna de las ciudades de origen que me interesa. Me interesa ver Pereira y tengo cómo se comporta Pereira, indiferente de los otros. Lógicamente que si yo puedo hacer filtros no más avanzados, sino filtro, pues ya tengo la ciudad de origen, no importa el orden, porque ahora quiero ver Cachamundial. Entonces puedo tener una determinación de qué hay en Cachamundial y en Pereira. Y aparte de eso, quiero ver Pereira que se transportó en TCC. Entonces tener algo donde solo tengo un elemento que es lo que se hizo en Cachamundial, lo que se hizo en Cachamundial, lo que se hizo en Pereira y lo que se hizo en TCC. ¿Listo? Porque estoy utilizando sencillamente algo que ya me han enseñado o que ustedes ya conocen que son los filtros. Entonces puedo ir otra vez aquí a filtro y borrar filtro. Sí, no importa el orden, porque yo puedo empezar por Cachamundial, después por Pereira y por último ir a TCC. Y el resultado me va a seguir dando el único resultado. Pues puedo ser que puedo cambiar y ya decir que la última no sea TCC, sino que sea Servientrega.
Entonces aquí ya tengo, pero son valores que des en cuenta, Cachamundial, Pereira, y estoy utilizando la tabla como presentación, ¿vale? Entonces aquí yo voy a referir un poco a los ejercicios que nosotros hemos manejado o lo que nosotros hemos aprendido, que son hacer subtotales, y los subtotales son operaciones matemáticas, donde yo quiero decir, bueno, ¿cuánto vendió Cachamundial, Pereira y Servientrega que en fletes? ¿Cuánto fue en los fletes? Entonces yo tengo aquí el valor y lo tengo aquí abajo, que me aparece 36.611. Lo tengo como referencia. Pero en algunas ocasiones no solo me basta con presentarlos, sino los tengo que tener a la vista. O sea, no solo con decirlos, sino presentarlos o tenerlos a la vista. ¿En qué sentido? Y vamos a aprender ese ejercicio. Entonces, lo más importante que tenemos que tener aquí en cuenta es que si ustedes se dan cuenta, pues tenemos una tabla. Tenemos una tabla, la cual tiene unos códigos, unas descripciones, unas cantidades, unos valores. Tenemos aquí proveedores, pero yo me doy cuenta que yo tengo proveedores y aquí me está ordenando Cachamundial y aquí vuelvo a tener otra vez Cachamundial. Entonces, aquí sería importante que aparte de ordenarlos, nosotros lográramos darle un ordenamiento teniendo en cuenta diferentes prioridades. Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros es un elemento que se llama ordenar. Entonces, cuando nosotros tenemos un ordenamiento, tenemos diferentes ordenamientos, pero le vamos a decir ordenar de forma personalizada. Entonces, él selecciona toda la tabla. Para el ejercicio que yo voy a realizar, entonces me voy a valer de que lo primero que voy a ordenar es por proveedor. Es mi base, el proveedor. Quiere decir que cuando yo le doy a aceptar, él me ordena por proveedor y miren, me colocó todos los Cachamundial al principio y luego los Dismedellín y por último los Rayo, ¿sí? Pero si yo me doy cuenta al lado, yo sé que tengo Barranquilla. Entonces, a diferencia, entonces, no, yo lo necesito ordenar es de otra forma, lo necesito ordenar es por ciudad de origen. Entonces, listo, le voy a dar a aceptar. Y él entonces lo primero que me ordenó fue Barranquilla y luego Florencia y luego Pereira. Sí, pero tuvo en cuenta el anterior ordenamiento, entonces quedó algo hasta bonito, porque yo tengo Barranquilla y tengo todos los proveedores de Cachamundial, Dismedellín y Rayo, pero resulta que en Florencia también trabaja Cachamundial. Entonces tenemos ordenamientos y podemos tener ordenamientos de diferentes niveles, que es lo que nos presenta acá. Entonces para el ejercicio vamos a utilizar primero proveedor. Vamos a agregar otro nivel y el siguiente nivel va a ser por ciudad de origen. Y en el siguiente nivel voy a ordenar por transportador. Entonces quiere decir que lo primero que hace es un ordenamiento por proveedor. La prioridad es el proveedor. Luego, para cada proveedor va a ordenar por ciudad. Y luego, para cada proveedor y ciudad va a ordenar por transportador. Vamos a ver. Entonces, miren, yo tengo Cachamundial y de Cachamundial tengo las diferentes ciudades de origen. Barranquilla, Florencia. Voy a volver a tener Barranquilla ¿en dónde? Aquí en Dismedellín. ¿Sí? Voy a volver a tener a Barranquilla porque mi prioridad era ordenar por proveedor. Entonces ordené por proveedor y él tiene un cambio en cada proveedor. ¿Sí? Entonces ahí tienen que tener en cuenta mucho cuál va a ser su prioridad de ordenamiento. Para mí la prioridad de ordenamiento era proveedor, luego ciudad de origen y luego transportador. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo, por ejemplo, para Cachamundial, Barranquilla, las tres transportadoras, coordinador. Luego tengo para Cachamundial Florencia, las otras tres transportadoras. Bueno, acá sí, las tres. Para Cachamundial por Pereira, las tres transportadoras. Aquí tengo la que solo me aplica Cachamundial Pereira TCC, que esa era la única, la que me daba en el filtro. Entonces yo le hice un ordenamiento. ¿Por qué? Porque entonces aquí lo que vamos a obtener y lo que vamos a utilizar y lo que vamos a buscar es un elemento que nos va a permitir mirar o analizar los datos. Entonces, cuando nosotros tenemos esos datos, nosotros tenemos en la pestaña datos, en el grupo esquema, tenemos un elemento que se llama subtotales. Y el subtotal
dice que calcula rápidamente las filas relacionadas insertando unos subtotales o unos totales. Quiere decir alguna suma de elementos. Entonces, si yo quisiera decirles a ustedes cuánto vendió en fletes Cachamundial, o sea, Cachamundial, hasta acá. Entonces, yo recuerden que yo tengo que seleccionar aquí Cachamundial. Voy a hacerlo acá abajito. Voy a hacer acá el ejercicio. Y yo le tendría que decir, la función es más sumar sí, esa es la función. Y el rango, que es lo que yo quiero que es lo que yo quiero, que los valores que están aquí, que sea cachamundial. Y el criterio, entonces, cachamundial, vamos a colocarlo entre comillas, cachamundial, cachamundial, ¿sí? No importa que estén minúsculas, le cierro las comillas y le digo, cuando encuentre esos valores, ¿qué necesito que sume? Pues los rangos de flete, ¿tá? Para que me dé el valor del flete, ¿cierto? Y le doy enter y me dice que ese valor del flete es este. Entonces yo tendría que hacer ese ejercicio para Dismedellín, para Rayo, ¿sí? Entonces lo que hizo Excel fue utilizar y encontrar herramientas como el subtotal que nos van a ayudar que cuando estamos en el cuadro, nos va a ayudar y le vamos a decir que necesitamos un subtotal y miren, nos aparece. Entonces le vamos a decir como primero dice, para cada cambio en. Quiere decir que nosotros hemos ordenado primero que todo por proveedor. Entonces yo sé que cada que cambia de proveedor es porque mi prioridad fue ordenarlo por proveedor. Entonces, por cada cambio en proveedor para mi primer ejercicio. O sea, cada que cambie de proveedor, como ya lo ordené, como va a cambiar de proveedor, necesito que me sume ¿qué? Los fletes. No la retención, sino los fletes. Le digo que reemplace los subtotales, que resumen debajo de los datos, que sí me coloque un resumen de los datos y le vamos a dar a aceptar. Entonces resulta y sucede que apareció un ejercicio, un elemento al lado izquierdo que son unos números, 1, 2 y 3. Vamos a darle clic en el número 1. Entonces cuando yo le di clic en el número 1, él me colocó el total general, o sea, ¿cuánto es el total de fletes? Obviamente, él coloca una fórmula, pero nosotros no tuvimos que digitarla ni nada, sino él ya colocó una fórmula que dice que son todos los fletes. Ahí está, todos los fletes. En el numeral 2, en el numeral 2, ya no van a aparecer por el total general, sino por total de cada proveedor, que fue lo que yo le dije que cada que cambiara en proveedor. Entonces tengo total Cachamundial 567, total Dismedellín 428, total Rayo 309.000 y un total general. Quiere decir que tengo un total para cada proveedor. Recuerden, lo primero que hice fue ordenar para que tuviera por proveedor. Porque si yo los tengo desordenados, eso me va a volver un... Porque él va cada que cambie de proveedor. Entonces yo lo que hago es ordenarlo. Entonces, al tenerlo ordenado, yo puedo decir que cada cambio, entonces me muestre los resultados. Y aparte de eso, me aparece un tercero que es el general. ¿Listo? Entonces, mire que cuando yo tengo el 2 yo puedo decir puedo estar haciendo una presentación y decir, bueno, miren, nosotros tenemos aquí la distribución por proveedor teniendo en cuenta las fletes. Ah, qué bueno. Dijo, digamos, entonces, ¿por qué Rayo tiene tan poquito? Entonces ustedes se van a la flechita de acá y van a la flechita, no, sino al más que está acá y vamos a desplegar Rayo. Y mire que acá solo tenemos las indicaciones de Rayo, pero con toda la información. Aquí es importante porque estamos haciéndolo en el cuadro, o sea, con toda la información. Entonces yo aquí, si ustedes se dan cuenta, yo solo tengo Rayo y tengo el total de cuánto vendió Rayo, o sea, lo que se vendió acá, que son 309.911, que es el valor que aparece acá, y teniendo en cuenta el total de los otros dos. Si ya quisiera yo desplegar Dismedellín, entonces tengo Dismedellín, entonces tengo unos subtotales,
teniendo en cuenta el proveedor. Pero no se queda ahí, yo puedo agregar más subtotales. Entonces voy a utilizar el elemento esquema y le voy a decir subtotal y le voy a decir que ahora no más, ya lo hizo por proveedor, pero ahora quiero que lo haga por ciudad de origen. Cada que cambie ciudad de origen. Recuerden que la ciudad de origen está ordenada teniendo en cuenta el proveedor. Entonces, Barranquilla van a aparecer como 3 Barranquillas, ¿sí? Entonces, listo. Lo que vamos a sumar es el flete y ojo al final. Me van a decir reemplazar subtotales actuales. Le voy a decir que no me reemplace nada porque yo quiero, aparte de los que están, agregarle esos valores y le vamos a decir aceptar. Y miren lo que yo tengo. Entonces tengo un ejercicio ya donde tengo el uno, el subtotal. En el 2, tengo los proveedores y en el 3 ya lo voy a tener por ciudad de origen. Recordemos que Barranquilla para Cachamundial, Florencia para Cachamundial, Pereira para Cachamundial y aquí Barranquilla para Medellín, Florencia para Medellín y Pereira para Medellín. Entonces tengo los totales. Ahora, que tengo también las sumas. Entonces yo veo que, no sé esa línea ahí, ¿qué pasó? Yo veo ahí que, por ejemplo, el que menos vendió fue acá, Florencia. Bueno, Pereira creo que fue. Pereira. No, Barranquilla acá. Al ojo, mire que era Barranquilla. Entonces yo quiero saber por qué Barranquilla y doy clic en el más y veo Barranquilla. Ojo, rayo Barranquilla con los diferentes transportadores. Pero tengo toda la información, porque para mí, en el ejercicio, necesito toda la información. Ah, muestre a ver, es que allá venden son blogs, venden, no sé, borradores de escoba. No, el valor unidad, claro, ellos venden muy poquito, pero venden, bueno, en fin, eso es el ejercicio que ustedes irán a realizar en el momento. Y aparte le pueden colocar otro valor y decirle que no solo es ciudad de origen, sino al final por transportador. Y lo mismo, flete, y le van a aceptar. Entonces, miren, ahora tienen proveedor, ciudad de origen y distribuidora. Y pueden tener una relación para que ustedes puedan ver, mire, Cachamundial Barranquilla. Acordémonos la que nosotros estamos haciendo. La que nosotros estamos haciendo creo que era Cachamundial Pereira TCC. No, no, este es Medellín. Entonces es Cachamundial TCC, esta. Que es solo un valor, que es Cachamundial Pereira TCC. ¿Cierto? Puedo ir cerrando, puedo ir cerrar vínculos o puedo utilizar los números. Recordemos que con 4 pues tengo la distribución más grande y con 5 pues tengo todos los valores abiertos. Pero no se nos olvide que a mí me están quedando los subtotales. Mira, ahí están quedando los subtotales. Y coloca un título cada que yo, subtotal, total Cachamundial, total Pereira, que es por ciudad, y total TCC por transportador. ¿Sí? Entonces voy a obtener una serie de información en la tabla o directamente obtenida de la tabla. Vale, ¿alguna pregunta? No, señor. Bien, súper. Listo. Que si en algún momento ya ustedes hicieron la presentación, no, yo quiero volver, entonces fácilmente ustedes pueden ir al esquema y desagrupar, agrupar o ir al subtotal. Perdón porque no estaba utilizando un elemento, ir al subtotal y en la parte de abajo me dice quitar todos. Entonces yo puedo decirle quitar todos y yo vuelvo a tener mi tabla tal cual. Obviamente va a seguir con el orden, con el ordenamiento que yo dejé de Cachamundial, Barranquilla. O sea, primero por proveedor, luego por ciudad de origen y luego por transportador. ¿Vale? Entonces yo tengo mi tabla, es como si no hubiera realizado nada. A veces entonces lo que me queda fácil es realizar una copia de la hoja, presentar la información sin dañar la información. Y la información la estamos teniendo de lo que tenemos en el ejercicio, ¿vale? Entonces, para eso se utilizan estos elementos que son datos, esquemas, para tener subtotales de diferentes elementos.
¿Listo? Súper. Listo. ¿Preguntas? Nada. Vale. Entonces, aquí me voy a detener. Eso es lo que nosotros hacemos con subtotales. Ojo, recordemos que también los subtotales, cuando yo tengo un subtotal, pues yo fui un poco como agreste de decir, entonces yo puedo tener por proveedor y no ver la suma, sino ver el promedio, ver el recuento, ver el máximo, ver el producto, ¿sí? La desviación, la variación del promedio. ¿Vale? Entonces tener resultados como promedios directamente yo en la tabla, promedio y de los fletes. Le digo aceptar. Entonces al final lo que yo voy a obtener es un promedio de lo que se vendió en Cacha Mundial. ¿Sí? Yo aquí, por ejemplo, no les hice el ejercicio de que, por ejemplo, aquí ustedes miraron el promedio. Aquí tenía el valor respuesta, que lo hice yo con un sumar sí. Se me olvidó mostrarles que si yo lo puedo hacer con esquema, con el subtotal, perdón, es que no estoy listo. Tengo que estar dentro de la tabla, decirle que no es la suma, ¿no? Era la suma lo que yo quería hacer por proveedor, aceptar. Y me voy a dar cuenta que aquí la suma me da exactamente igual, ¿no? 5.000, 5.000, 5.000 acá. Este valor es igual a este valor. Pero este valor lo saqué con mi sumar, si Gs, cacha mundial y G2. Aquí lo único que le dije fue de la tabla, sáqueme aquí un subtotal, teniendo en cuenta el proveedor, súmelos y el flete y aceptar. Entonces es mucho más sencillo que yo tratar de utilizar funciones o fórmulas que son cotidianas. ¿Listo? En algún momento le digo nuevamente suma y quitar todos. Y vuelvo nuevamente a mi ejercicio. ¿Vale? Entonces lo que nosotros estamos obteniendo aquí son las respuestas de información que yo tengo en la tabla. Entonces puedo utilizar filtros, puedo utilizar esquemas para subtotal. Entonces voy a hacer una explicación súper sencilla. Resulta y sucede que voy a crear una nueva hoja aquí. Y en esta nueva hoja voy a realizar yo una tabla. Yo voy a explicar tablas dinámicas al revés. Voy a explicar tablas dinámicas explicándoles de dónde viene una tabla dinámica para que ustedes lo entiendan mucho más fácil. Entonces resulta y sucede que en el ejercicio yo aprendí a sacar los proveedores. Entonces voy a sacar aquí esta. Miren, voy a escoger toda la G, la voy a copiar y la voy a pegar en mi nueva celda. Acá, control B. Entonces me aparecieron los proveedores y me apareció hasta con el mismo título bonito. Pero yo lo que voy a decir ahí es que le voy a quitar los duplicados. De lo seleccionado le digo aceptar y le digo aceptar. Y tengo tacha mundial de Medellín, tal y total general. Tengo esos valores. En el siguiente yo le voy a decir cuénteme, contar, contar, cuente, contar. Entonces yo necesito contar en el ejercicio que yo voy a hacer acá. Yo necesito contar. Voy a copiar aquí el formato y aquí, listo. Yo Profe, necesito contar. Señora, qué pena, ¿puede repetir cómo quito los duplicados? claro que sí. Recordemos que eso lo habíamos visto un poquito en el ejercicio de allá de validación de datos. En el ejercicio de validación de datos lo que hicimos fue pegar todos los valores y en datos, en el validador, arriba del validador de datos, aparece una opción que me permite quitar duplicados. Como yo estoy seleccionado ahí, como estoy en esa tabla, entonces él va a entender que yo estoy quitando. Y me dice de los de proveedor, teniendo en cuenta que proveedor es el título porque tiene otro formato, y le digo aceptar. Y entonces él me saca el ejercicio y me dice de los 96 que quedaron 4. Esos son los duplicados. Cachamundiantes, Medellín y Rayo. Es el ejercicio que lo hace uno de forma, llamémoslo, porque es que lo está haciendo de forma manual, que en cuando lo vayamos a hacer en tablas dinámicas es mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí entendiste? Sí, sí, Entonces, sí, sí, señor. seleccioné los valores, todos los valores, mira. Lo mismo lo voy a hacer con ciudad de origen, no importa. Lo mismo, vamos a hacer el ejercicio, lo mismo puedo hacer con ciudad de origen, control C, copio todos los valores y los voy a copiar, los voy a pegar por acá, los pego acá. Perdón, cometí un error. Los voy a pegar allá. Los voy a pegar acá en la E.
Entonces, nuevamente selecciono, me ubico en la casilla y le digo quitar duplicados. Él va a entender y me va a decir, ah, usted quiere quitar los duplicados de ciudad de origen, del todo lo que está seleccionado, le digo a aceptar. Y él me quita los duplicados para obtener las ciudades. Recordemos que eso lo tenemos para tener las ciudades, las que están y como están escritas, para no tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque aquí yo le voy a escribir contar, contar, ¿cierto? Pues, cuando yo le voy a decir contar, nuevamente les dije que copiaba el formato. Entonces yo necesito contar cuántas Cacha Mundial, cuántas Dis Medellín. Entonces yo le digo, entonces este ejercicio se hace con contar sí, más contar, entonces contar sí. Entonces, ¿cuál sería el rango? Pues el rango sería lo que está aquí, donde están todos los proveedores, o sea, desde aquí hasta el final, menos ese último. ¿Listo? Que me cuente. Si que necesitan el de ayuda, pues listo, ahí tenemos el valor. Insumo tal. Y el criterio es lo que aparezca acá. Entonces le voy a dar Enter y me va a aparecer ahí. Recordemos que este ejercicio lo que vamos a hacer es fijarlo, F4, para que yo cuando pueda arrastrarlo no tenga ningún inconveniente. Entonces quiere decir que tengo 42 Cacha Mundial, 35 de Medellín y 22 rayos. En el total, pues puedo colocar Alt Shift igual y es lo que me hace es la suma. O sea, tengo 99 valores. Y yo lo estoy haciendo de una forma súper manual. Ahora, si me dicen sumar el flete, entonces sumar flete. Entonces, listo. Entonces, ¿qué me toca hacer para sumar el flete? Voy a colocarle el mismo título. Para sumar el flete, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, más, sumar, sí. Entonces, recordemos. Entonces, vamos a la ayuda. El rango. Entonces, el rango, ¿qué es lo que yo necesito acá? Todos los valores que están acá desde el proveedor, desde una celda abajo hasta el final, ¿cierto? El criterio, que sea lo que está acá. Ah, bueno, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a fijar el de arriba. F4, F4. Y el criterio va a ser lo que está acá, Cacha Mundial. Listo. Cuando él encuentre un Cacha Mundial, tiene que sumar y me dice el rango. Entonces, ¿qué es lo que va a sumar? Los fletes. Entonces, tengo que seleccionar los fletes desde el primer flete hasta el último flete. ¿Listo? Entonces, yo le dije a él, de estos valores, súmeme cuál es el que sea Cacha Mundial, súmeme el flete. Le voy a dar a aceptar y tengo el valor del flete, que es parecido ahí. Como ya lo fijé, lo puedo arrastrar hasta acá. Tengo la suma de los fletes y al final, al shift igual. Entonces, des en cuenta que en el anterior ejercicio yo había obtenido un subtotal, pero en la tabla. Sí, yo obtuve un subtotal en la tabla, como lo tuve acá, que fue ese mismo sumar, sí. O al final de la tabla, como tengo el total acá, bueno, se quedó ese total ahí. O que cuando fuera Cacha Mundial. Pero ahora, miren que no me interesa el resto de la tabla. El jefe lo único que necesita saber es cuántos Cacha Mundial, 42. ¿Cuántos Dismedellín? 35. ¿Cuántos rayos? 42. Bueno, listo. ¿Cuánto suma el flete dependiendo de si es Cacha Mundial? ¿Cuánto suma si es Dismedellín? ¿Y cuánto suma si es rayo? ¿Vale? Entonces, para hacer el ejercicio, aparte de que como estoy explicándoles, me demoro. Entonces, si no les estuviera demorando, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio para estos dos. Entonces voy a copiar acá. Ahora lo voy a hacer por ciudad de origen, por Barranquilla, Florencia. Entonces, espérese, a ver, acá es más contar sí. Entonces, contar sí, el rango. Entonces, el rango es por acá, pero entonces ya voy a mirar en la ciudad de origen. Selecciono desde la primera hasta última, punto y coma. Ah, no fijé, que no se me olvide fijar, F4, F4. Y aquí en el punto y coma, lo que esté acá. Entonces, tengo Barranquilla, Florencia, Pereira. Y sumar, ahora me dice sumar los fletes. Entonces, ahora sumar los fletes es más sumar sí. Sumar sí. Vamos a sacar la ayuda, el rango.
Entonces, ¿qué es lo que voy a evaluar? Es la ciudad de origen. Entonces, el rango que yo voy a mirar está acá en ciudad de origen, desde la primera, desde la 2 hasta la última. El criterio que yo voy a tener en cuenta es lo que esté fijo, fijo F4. El criterio es lo que está aquí, o sea, Barranquilla. O sea, quiere decir que cuando encuentre en el rango de ciudad de origen Barranquilla, me sume ¿qué? Entonces, los fletes. Entonces, selecciono los fletes desde aquí hasta el final y le doy Enter. Entonces, obtengo un análisis de la suma de los fletes. La suma acá, entonces ya sabemos que Alt Shift igual, Enter, y en la siguiente Alt Shift igual y Enter. ¿Por qué los dos resultados son iguales? Porque no me importa, tiene que ser 99 y la suma de los fletes en los dos tiene que ser igual. Y acá hubo un error. Y el error está aquí en fijar F4, F4, Enter. Listo. F4, F4, Enter. Listo. Entonces, si yo me doy cuenta, ahora sí los valores son exactamente iguales del contar. ¿Listo? De la suma. ¿Qué pasó? Que como yo no fijé estos insumos, entonces él me está arrastrando hacia abajo, entonces pierdo dos valores de insumos arriba. ¿Listo? No hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Que para yo obtener diferente información, entonces lo que tengo que hacer es conocimiento de las fórmulas y empezar a utilizar fórmulas para yo poder obtener respuestas. ¿Listo? Pero pues obviamente en tablas ajenas a mi tabla, donde yo solo voy a tener información específica. ¿Listo? Entonces, no sé si ahí tengan alguna pregunta, si entendieron. Entonces, lo que pasa aquí es que yo obtuve unas tablas basadas en unas fórmulas y en unas funciones, teniendo en cuenta que tuve que copiar y pegar, pero resulta y sucede que Excel lo que realizó o lo que hizo fue presentarnos a nosotros una mejora en el sistema, o sea, un elemento en una nueva versión que se llamaban tablas dinámicas. Dinámicas en el hecho de que yo puedo obtener la información que yo quiera sin necesidad de estar haciendo todo este tipo de formulación, sino lo hiciera de una forma dinámica. O sea que yo lo único que hiciera fue seleccionar la ciudad de origen y decirle qué es lo que yo quiero hacer, si contar o sumar el flete o contar de una forma mucho más práctica. Entonces vamos a ver cómo se hace el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer y lo que nos recomiendan es que este elemento lo convirtamos en una tabla, no una tabla dinámica, sino una tabla. Entonces le vamos a dar insertar y le vamos a decir tabla. Entonces lo que queremos hacer es que decir que este ejercicio es una tabla. Le vamos a decir que la tabla va de la A1 a la K101 y que la tabla tiene encabezados, ¿cierto? Yo le voy a decir aceptar. En este momento yo tengo una pestaña que se llama diseño de tabla, que puedo manejar los diferentes diseños. Y aquí también puedo utilizar quitar duplicados o volverla a convertir en rango. Pero lo que yo voy a hacer aquí en el ejercicio es colocarle un nombre. Entonces, esto se llama insumo. Insumo. Insumos. Enter. Y enter para aceptar. Entonces, acabo de tener una tabla que se llama insumos. Y ahora sí le voy a decir que necesito sacar una tabla dinámica. Entonces, él inmediatamente me asume que la tabla dinámica que yo voy a seleccionar es la que se llama insumos. ¿Por qué? Porque estoy dentro de un cuadro de la tabla. Por consecuencia, él dice que lo que yo necesito es la tabla dinámica de esa tabla que se llama insumos. Y efectivamente sí. Entonces le dijo elegir dónde se coloca la tabla dinámica. Entonces no le voy a decir que en una nueva hoja, sino necesito que se me ubique en una hoja ya existente, que va a ser esta hoja que yo ya realicé, y la vamos a colocar aquí abajito. Entonces, en la hoja 1, en la celda A10, para ver la diferencia de lo que yo creé
con lo que la tabla dinámica me puede ofrecer. ¿Listo? Entonces le voy a dar aceptar. ¿Y qué pasa? Ajá. Listo. No me lo está dejando guardar, no me lo está dejando. Entonces, permítame, tengo que guardar los cambios. Bueno, mejor con eso me sirve porque lo voy a guardar en un documento. Entonces, ahora sí, le digo que insertar tabla dinámica de insumos en una hoja nueva y que sea acá en la 10, le digo aceptar. Listo. Entonces, ya lo que me decía ahí era que no estaba guardada, entonces no tenía el formato, entonces no me lo permitía. Listo. Entonces, tengo mi cuadro, tengo la nueva hoja que creé, tengo el ejercicio que yo hice, en el cual me demoré, pues no me demoré mucho porque pues uno tiene la práctica y todo eso, pero ahora tengo aquí un ejercicio donde me dice, para generar el informe, escoja los campos que usted desea tener en la tabla dinámica. Ah, miren, acá me apareció un elemento donde dice campos de la tabla dinámica y me aparecen los títulos. ¿Por qué? Porque yo ya le definí que esos eran los títulos. Recordemos que cuando uno crea una tabla, uno le dice que si la tabla tiene unos títulos o encabezados. Recordemos que lo vamos a llamar encabezados. Entonces yo le digo, sí, señor, este ejercicio tiene unos encabezados. Y yo lo que quiero hacer, que los encabezados los haga por proveedor. Es por proveedor. Y miren el ejercicio tan simpático que fue solo seleccionar y él inmediatamente me hizo lo que a mí me costó, traer los proveedores y quitarle los duplicados. Mire. Lo único que me faltaría aquí es cambiar el título, pues yo puedo cambiar el título, no hay ningún problema y le puedo colocar acá proveedor. Y listo. Si yo me doy cuenta, tengo exactamente lo mismo. Ojo, si yo selecciono fuera de la tabla, se me pierden los ejercicios de la tabla. Cuando me ubico en la tabla, tengo los elementos. Entonces, a mí me dice que me cuente cuántos proveedores. Entonces, miren lo que pasa. Él colocó los proveedores y me lo colocó acá en fila. Yo los proveedores los puedo colocar en la columna y lo que va a hacer es que los va a colocar uno a uno columnas. ¿Sí? Los voy a colocar en las filas y me lo coloca uno a uno. ¿Listo? Bueno, me cogió este total general que no me gusta como mucho. Y resulta y sucede que acá hay un total general que esto no debería estar acá. Yo no sé ese total de dónde quedó. Lo que hice fue destruir. ¿Listo? Corrí la tabla, la dejé. Vamos a ver ahorita acá. Acá hay un error, no se preocupe. Aquí uno tendría que volverle a decir a la tabla y a decirle actualizar. Pues ya. ¿Listo? Esa no sirvió. Volvemos a la tabla. Aquí le dimos actualizar. Actualizar todo es porque pues cambiamos las tablas, ¿no? Listo. Entonces tenemos el proveedor. Entonces, resulta y sucede que aquí yo puedo colocar el filtro de proveedores. Filtro de proveedor. Y yo no me lo muestra. Pero el proveedor lo colocamos acá. Ahora lo que necesitamos es contar. Entonces, yo voy a coger el proveedor y lo voy a llevar acá donde dice valores. El mismo valor de proveedor lo voy a llevar allá. Y él me dice, cuenta los proveedores. O sea, cada que encuentre cacha mundial me los cuenta. Mire que es el mismo valor que yo tengo acá, pero solo con oprimir un botón, solo con arrastrarlo.
Solo con arrastrarlo, miren todo lo que me evité y me contó. Ahora, el siguiente que dice, me dice, sume los fletes. Ah, sume fletes. Entonces acá yo quiero que me muestre los fletes, suma de fletes. Y miren, la suma de los fletes. Sencillamente con una tabla dinámica que lo único que tengo que hacer es seleccionar qué es lo que yo quiero ver. Claro, aquí me aparece suma. Aquí me aparece suma. Yo puedo modificar y decirle, no puede ser el promedio. El promedio. ¿Sí? Pero él inmediatamente asume, pues, por simple deducción, que lo que yo necesito hacer es la suma. Entonces, démonos cuenta cómo lo puedo hacer yo de una forma tan rápida, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el siguiente que hicimos, el de Barranquilla, a ver si lo hacemos de forma rápida. Entonces, tengo mi tabla, le digo insertar una tabla dinámica en una hoja existente. Le voy a decir que me la coloque aquí debajo de aquí, le voy a decir aceptar. Y lo que yo necesito hacer es la ciudad de origen, que me cuente cuántas ciudades de origen y que me cuente cuántos fletes. Y listo. Esto es lo que genera en ustedes una aceleración del trabajo para una respuesta. Por eso es que los jefes a nosotros nos piden que hagamos estos cursos. ¿Qué pasa? Que nos hubieran explicado tabla dinámica de hace rato, pues no hubiera tenido la necesidad de aprender la función contar sí y la función sumar sí. Y la función sumar sí y todas esas funciones que yo tenía. Pues yo cojo la tabla dinámica y aquí la pongo a que cuente y aquí a que sume y sale. Pero para llegar a ese fin, nosotros tuvimos que haber conocido todo lo que eran las funciones y operaciones matemáticas y obtener respuestas de esta forma. Entonces yo obtengo respuestas de un proveedor, tengo cuenta, tengo sumar, ¿sí? Entonces, por consiguiente, yo tengo una respuesta muchísimo más rápida. Esto con respecto al ejercicio que yo les presenté, con respecto aquí al proveedor. Puedo hacer otra, insumos. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde yo le voy a decir insertar una tabla dinámica y esta vez sí vamos a crearla en una hoja nueva. Y aquí recordemos que nosotros teníamos la de ciudad de origen, la de proveedor, pero entonces yo le voy a decir que ciudad de origen, pero miren qué va a pasar. Me colocó Barranquilla, Florencia, Pereira, Barranquilla, Florencia, Pereira, Barranquilla, Florencia, Pereira. Entonces aquí lo que yo puedo hacer con la ciudad es decirle, no, muéstremela bajo columnas. Y yo tengo Cacha Mundial, Barranquilla, Florencia, Pereira, Medellín, Barranquilla y puedo sumar los fletes. Entonces tengo un cuadro de fletes teniendo en cuenta la, el proveedor y la ciudad de origen. Lógico, aquí no vamos a podernos poner, si yo me pongo a poner aquí que este y aquí el valor, pues eso se me vuelve una tabla supuestamente incomprensible, porque lo que necesitamos en una tabla dinámica es que los elementos sean rápidos de identificar, de leer. Entonces yo no necesitaría solo la ciudad, pero si necesito, pues agrego una que sea la ciudad de origen y tengo el ejercicio, ¿sí? En caso de que yo quisiera hacer una gráfica, entonces la gráfica va a ser mucho más sencilla porque yo tengo la tabla dinámica y me digo gráfica dinámica y sencillamente yo tengo una gráfica donde me muestra Cacha Mundial, Dis Medellín y Rayo, pero me va a adicionar las ciudades de origen. Barranquilla, Florencia y Pereira. Entonces miren el gráfico lo sencillo, que yo lo único que hice fue escoger, ya no quiero ver la ciudad de origen, listo, entonces solo tengo Cachamundial, Dismedellín y Rayo, que lo quiero ver por transportadora, entonces coloco la transportadora acá. Si coloco la transportadora acá, pues listo, lo hace de esa forma. Entonces empiezo yo a aprender a ubicar elementos donde yo tengo en una tabla y empezarlos a ubicar en una tabla dinámica que no va a contener todos los elementos que yo tengo en mi tabla, sino específicamente algunos de los que yo necesito. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros estamos en una presentación, ni siquiera nos importa la tabla, sino el gráfico. Y ya. Entonces les voy a dar un valor agregado, un wow. Voy a dar un valor agregado que es un wow.
Entonces, resulta y sucede que yo tengo esto, suma de fletes, y tengo la gráfica acá. ¿Listo? Entonces, hay una parte donde está en las gráficas, en el formato, perdón, en el diseño de las gráficas, hay una parte que se llama segmentación de datos. Cuando yo le doy segmentación de datos, voy a decir qué es lo que quiero segmentar, o sea, que va a utilizar un filtro. Y yo estoy mirando por proveedor y por ciudad de origen, ¿sí o no? Y le voy a dar aceptar. Miren lo que me va a aparecer. Me van a aparecer dos cuadritos nomás de bonitos que yo puedo modificar. Voy a arreglar acá. Este lo voy a arreglar por acá, tan, tan, tan. Lo voy a arreglar por acá. Este lo voy a bajar por acá. Bueno, y ahí me quedó ese total. Listo. Entonces, yo estoy haciendo una presentación y tengo mi tabla de datos de insumos acá y tengo mi tabla hecha acá y tengo esto. Pero yo estoy haciendo mi presentación y yo les digo a ustedes, mi presentación consta de esto. Tengo cacha mundial, tengo mis transportadoras, mis proveedores y y las ciudades de origen son... Ah, mire, acá tenemos, pero acá tuve un error. Acá estoy mirando transportadora y ciudad de origen. Y la ciudad de origen va acá. Listo. Ahora sí, perdón. Miren, miren lo fácil. Ya la modifiqué y ahora sí me sirve. Listo. Entonces tengo cacha mundial y la ciudad de origen. Entonces resulta y sucede que adopté estos elementos que se llaman segmentación de datos y le voy a decir, quiero ver cacha mundial. Y solo tengo cacha mundial. Quiero ver Dismedellín, pero tengo obviamente por ciudad de origen. Y quiero ver Rayo. Quiero verlas todas. Quiero quitar el filtro, quiero verlas todas. Quiero ver una comparación. Quiero ver una comparación entre Medellín y Rayo. Puedo seleccionarlos. Entonces, o en Cacha Mundial y Rayo. Pero no me interesa la ciudad, solo quiero ver Barranquilla. Que quiero verlos con Barranquilla y Florencia. Entonces obtengo una tabla dinámica de una información que yo tengo de una tabla y fácilmente yo la tengo con elementos de graficación y segmentación de datos. Entonces recordemos que cuando tenemos la gráfica, en el analizar podemos utilizar una insertación de segmentación y seleccionar qué es lo que yo voy a filtrar o segmentar. Y en mi tabla dinámica o en mi gráfica dinámica, perdón. En mi tabla dinámica, es que no me está mostrando. En mi tabla dinámica, mostrar los elementos que yo necesito. Yo hasta lo puedo cambiar acá directamente. Yo ya no puedo ver los fletes, no quiero que sean los fletes, sino la retención. Y ya tengo un ejercicio de retención. Sencillamente con seleccionar los elementos que yo quiero que tenga mi tabla dinámica. Aquí les puse una gráfica. Listo, la pongo abajo. La tabla dinámica está acá. Aquí como tiene segmentación, entonces tiene los elementos segmentados, que es como si tuviera un filtro, que son filtros de datos, y yo por eso puedo realizar y obtener diferentes segmentaciones de datos y ejercicios de datos. ¿Listo? Y miren que el ejercicio por eso se vuelve tan sencillo cuando uno va a dictar tablas dinámicas. ¿Por qué es sencillo? ¿Por qué? Porque las personas ya saben, identifican los elementos que nosotros manejamos en una tabla de una tabla de datos, que es como lo que nosotros vimos acá en la hoja. Un contar sí, un sumar sí, elementos de referencia y obviamente muchos más de los elementos que ustedes pueden obtener con sus diferentes funciones o con las funciones que ustedes quieran trabajar y quieran. eh, entonces, listo. No sé qué preguntas tengan hasta el momento. Preguntas. Entonces vimos subtotales, tablas dinámicas. Listo. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahora no, señor. No, ninguna. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, el siguiente ejercicio que vamos a interpretar es hacer una macro.
para que ustedes se den cuenta que esto es supremamente sencillo. Entonces nosotros lo que vamos a realizar es una macro. En el ejercicio para realizar una macro, sencillamente lo único que nosotros necesitamos es crear un nuevo documento de Excel. Yo voy a hacer la base de las macros, una base de una macro. Lo más sencillo de una macro, voy a explicarlo de la forma más sencilla de una macro, pero pues ya si ustedes quieren ver más o quieren aprender de Visual Basic, que es la programación de las macros, pues ya ustedes tienen que interactuar un poco más. Pero cuando yo voy a hablar de una macro, es cuando yo voy a hablar de una secuencia de pasos. ¿Cómo así una secuencia de pasos? Sí, resulta y sucede que yo tengo una secuencia de pasos y no es una tarea que yo voy a hacer. Entonces, yo voy a colocar aquí la palabra Andrés. ¿Listo? Ojo, cuando yo voy a hablar de macros, recordemos que tenemos que ir a archivo, a opciones, y en donde dice personalizar cinta de opciones, tengo que tener activado el de programador. A algunos no les aparece programador, sino desarrollador. Esa pestaña la tengo que tener habilitada para poder yo obtener en programador los elementos de las macros, que lo que nosotros vamos a utilizar en la primera esencia es macros y este elemento de grabar macro. Entonces, cuando nosotros vamos a darle un ejercicio de grabar macro y le damos iniciar, él nos va a preguntar cómo quieren colocarle la macro. Yo le puedo decir ejemplo. Listo, le colocar una descripción y darle a aceptar. En este momento él me está grabando la macro porque me aparece aquí el cuadrito y abajito también me aparece un cuadrito. ¿Listo? ¿Qué me está haciendo? No me está grabando en tiempo real de que yo estoy, sino él está grabando la secuencia de pasos que yo realice. Entonces, ¿qué pasos voy a realizar? Mire, estoy aquí en la celda E8, me voy a ir a la celda A1, voy a copiar lo que está en la celda A1 y lo voy a pegar en la celda E1. Me ubico ahora en la celda C7 y lo pego. Me ubico ahora en la celda H y lo pego. Me ubico por acá en otra celda y lo pego. Ahora me voy a ubicar en la celda A1 nuevamente y voy a borrar lo que esté ahí. Lo borré. Listo, lo borré. En ese momento yo le puedo decir detener grabación. Entonces, ¿cuál fue mi grabación? Mi grabación fue, coja lo que está en la celda A1, cópielo, péguelo acá, péguelo acá, péguelo acá, péguelo acá y luego borre lo que está ahí. Vamos a ver si pasa. Ricardo. Yo tengo una palabra ahora, Ricardo. ¿Listo? Entonces me voy a ubicar en cualquier parte y le voy a decir o voy a llamar la macro. Entonces me voy a colocar por acá arribita y le voy a decir, voy a llamar la macro que se llama ejemplo y le voy a decir ejecutar. Cogió lo que estaba ahí, lo pegó, lo pegó, lo pegó, lo pegó y se ubicó ahí y lo borró. Entonces, me hizo una secuencia de pasos. Entonces, cuando yo estoy trabajando en una macro, es decirle al sistema que yo lo que necesito es hacer una secuencia de pasos y que la realice. Entonces, fácilmente lo que yo necesito decirle al sistema es cuál es mi secuencia de pasos o cuál es la secuencia de pasos que yo necesito realizar. ¿Vale? Vamos a crear una nueva. Bueno, vamos a borrar todo lo que está acá. No importa. La macro puede quedar ahí, no importa. Vamos a borrar lo que está ahí. Ahora, resulta y sucede que vamos a hacer un ejercicio mucho más complejo de realizar una macro. Entonces, me voy a dedicar acá un poquitico de tiempo para realizar un ejercicio que voy a colocar acá nombre. Aquí le voy a colocar, epa, edad, estado civil, eh, nacionalidad y teléfono. Entonces resulta que yo voy a hacer una base de datos y yo voy a necesitar que las personas le pidan esta información a algunos usuarios. Es que le pidan esta información a algunos usuarios. Sí, entonces acá esto lo puedo poner bonito, en cuadrícula. Aquí ya es, des en cuenta que ya es lo que ustedes quieran. Entonces están con bordes y estas con color amarillo. Listo. Entonces esta es mi tabla.
Entonces yo voy a necesitar que cuando las personas digiten estos datos, él me la guarde en una tabla. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio. Miren lo que voy a hacer. Voy a copiar control C y voy a ubicarme acá, control V. Pero también las pega de esa forma. Control Z, perdón. Les voy a decir que me la pegue, pero que me la transfiera, transponer, perdón. Es que acá, ahora sí, transponer. Entonces me las transpuso. ¿Listo? Listo. Entonces aquí voy a tener mi información. Aquí voy a tener mi información, o sea, aquí tengo la información de donde la voy a solicitar y aquí voy a tener mi tabla donde quiero que me la coloque, que me coloque los datos. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer un ejercicio de ejemplo para saber qué es lo que yo necesito hacer. Entonces, yo voy a colocar acá mi información. Andrés, 3, 0, nacionalidad colombiana y teléfono. Listo. Entonces, quiere decir que voy a decirle al sistema qué es lo que yo necesito hacer. Entonces, ya me acordé que el profesor me dijo, ah, bueno, cuando yo quiera hacer una macro, le voy a dar una secuencia de pasos. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a mi programador. Voy a decirle que inicie grabando una macro y a esa macro le voy a colocar, bueno, macro 2, porque sé que me va a quedar mal. Y ahorita les explico por qué sé que me va a quedar mal. Entonces, yo lo que necesito es que se me ubique en la celda B1, me copie y me la coloque acá. Luego, copie acá, pegue acá. Copie el estado civil y lo pegue acá. Copie la nacionalidad y la pegue acá. Copie el teléfono y lo pegue acá. Y como por último, bueno, y como por último, que me seleccione los datos de acá y me los borre para que me quede mi tabla sola y que se ubique en la primera celda. Ahí, le voy a decir detener. Esa quiero que sea mi macro. ¿Listo? Entonces vamos a ver el ejercicio. Entonces nuevamente, Ricardo, edad 23, casado, nacionalidad peruana y teléfono, ahí está el teléfono. ¿Listo? Pero resulta y sucede que yo tengo que darle la opción de que ejecute la macro. Entonces recordemos, vamos a macro, vamos a ejecutar en la macro 2, que no le coloqué nombre, porque yo sé que voy a obtener un error. ¿En qué sentido? En que miren, cuando yo le dé ejecutar, me hace el ejercicio, pero ¿qué pasó? Me borró la que yo tenía anteriormente. Entonces no me va a servir porque yo voy a necesitar es que me vaya alimentando una tabla. Y si lo que hace es borrármela, entonces no me va a servir. ¿Listo? Entonces tengo que parar un momentico y decir, bueno, algo me falló, que yo sé qué fue lo que falló, y voy a volver otra vez a iniciar la macro, voy a volver otra vez a colocar a Andrés. Entonces nuevamente dar, ¿listo? Listo, entonces voy a hacer el ejercicio bien. Entonces, lo que voy a hacer con el ejercicio sencillo es esto. Mira, voy a iniciar grabar más macro. Y esta sí le voy a decir datos. Le voy a colocar datos. Y le voy a dar a aceptar. ¿Qué necesitaría yo hacer para incrementarla? Entonces, lo que yo voy a hacer es que ya tengo esta de Ricardo. Voy a colocarle acá y le voy a decir control más. O sea, que me inserte unas celdas debajo, hacia abajo, hacia abajo. Y le digo aceptar. Me le colocó el color amarillo. Entonces rápidamente voy a inicio y que les quite el relleno. Es una secuencia de pasos, estoy haciendo los pasos. Luego le digo que vaya al nombre, lo copie y lo pegue. Luego la edad, la copie y la pegue. Luego el estado civil, la copie y la pegue. Luego la copie y la pegue.
Luego la copie y la pegue. ¿Listo? Entonces yo ya tengo los datos ahí. Ahora lo que necesito es que estos datos se borren y se ubique en la primera celda. Ya. Que no se nos olvide que ya ahí tengo que ir a programador y detener grabación. Pare. Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Juliana. Edad. 50. Entonces, soltera. Nacionalidad. Chilena. Teléfono. Entonces, colocamos un teléfono. Entonces, vamos a llamar a la macro. Macro. Y le vamos a colocar la que se llama datos y le vamos a dar ejecutar. A ver si funciona. Y efectivamente está alimentándome una base de datos. El único inconveniente que ustedes ven ahí es que yo tengo que ir a la macro y llamar la macro. Entonces, en este ejercicio lo que yo voy a hacer, hay un elemento, unos elementos en programación que se llaman botones de control o controles. Entonces, tengo diferentes botones de control. Entonces, tengo un botoncito de control acá, que lo puedo crear acá y le puedo dar el nombre o llamar, que cuando oprima ese botón me llame la macro datos, que es la que me permite insertar datos, y colocarle como título, como tal, insertar dato. ¿Listo? Entonces quiere decir que cuando yo coloque otro dato acá, a mí me encanta hacer cualquier tipo de información, y le digo insertar, pues él lo coloca. ¿Sí ven? Cualquier dato que yo coloque. Pero resulta y sucede que ustedes se dieron cuenta en el ejercicio que yo cometí un error porque eso no son ni nombres ni edades, o sea, me dañó el ejercicio. Entonces, ¿por qué no creamos un botón para borrar datos de información? Y es mucho más sencillo. Entonces voy a iniciar una grabación y le voy a decir que esa grabación se llama borrar. Y esa grabación de borrar lo que va a hacer es seleccionar los últimos datos. Le vamos a decir control menos y que los coloque hacia arriba. Y le digo aceptar. Y que se ubique en la celda B1. Nuevamente ahí para que quede normal. Y le digo detener grabación. Entonces coloco un botoncito de datos aquí que se va a llamar, que va a llamar la macro borrar. Y pues, lógicamente, se va a llamar borrar. O borrar último dato. ¿Listo? Y le doy no. Listo. Entonces quiere decir que cuando yo le vaya a dar clic y yo tengo el dato de Juliana, pues me lo va a borrar. ¿Listo? Y cuando yo ingrese, entonces ya saben que ingreso datos, me quedó mal. Ah, no, borrar último dato. Entonces acá sí puedo hacerlo. Pues recordemos. Entonces la persona lo único que tiene que hacer es llenar los datos acá, chilena. Teléfono, entonces llenar el teléfono y insertar dato. ¿Qué podemos hacer? En el estado civil, recordemos que en el estado civil podemos colocar un validador. Dato. Y empezamos a practicar todo lo que nosotros tenemos. Entonces, de una lista. Entonces, soltero, punto y coma, casado, y nada, y aceptar. Entonces, cuando yo estoy ingresando los nombres, edad, entonces acá me va a preguntar y yo no le voy a dar el clic, sino voy a escoger a soltero. No tengo que escribirlo en nacionalidad, el teléfono, ¿listo? Y le doy a insertar datos. Entonces voy obteniendo una forma de nosotros realizar una macro de forma de secuencia de pasos.
Entonces, los datos en secuencia de pasos o una macro de secuencia de pasos es eso, es realizar una actividad que se va a hacer de secuencia repetitiva, hacerlo de forma automática, al llamar un botón o al hacer alguna secuencia. Entonces, nosotros podemos hacer ese ejercicio. Eso es lo que referencia el ejercicio de una macro. A lógico, hay muchísimas macros mucho más complicadas, pero yo creo que si ustedes en esencia obtienen ese conocimiento, ojo, cuando ustedes están en el elemento de programador, entonces tienen un elemento que se llama Visual Basic. Eso es un tipo de programa que ya es otra programación. Yo les decía a ustedes, es como si ustedes quieren aprender de carros. Yo les aprendí y les enseñé ahí un truquito. Pero si ustedes quieren aprender ya de motores o algo más, pues tienen que hacer los cursos básicamente donde ustedes tienen aquí los diferentes elementos y los diferentes ejercicios. Por ejemplo, aquí está la macro que dice ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Coja lo que está en la celda 1, cópienlo, péguenlo en la E1, péguenlo en la C7, vaya a la E7, péguenlo en la E7, péguenlo en la E, o sea, seleccione la E11 y péguelo, paste. Luego vaya a la selección, a la A1 y quede ahí, bórrelo, seleccione, bórrelo y quédese en la sección. Tengo la otra que era la macro 2, que la hicimos mal, la macro de datos, que es lo que tiene que hacer copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, luego seleccionar todas y borrar. Y la de borrar es, vaya desde la última celda, desde la D8, de la D8 a la H8 y bórrelos hacia arriba. Y luego ubíquese nuevamente en la B1. Entonces, nosotros tenemos una secuencia de pasos y recordemos que esto nos sirve para determinar que Excel es una secuencia de pasos. ¿Listo? Vale. Hasta ahí quedaría explicado todo lo que se refiere a Excel. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Qué pregunta tengan? No, profe, pues hasta el momento no, señor. ¿Y cómo les pareció? Súper, Sí, súper. estuvo chévere. Sí, qué pena lo sencillo. Yo sé que es súper sencillo, pero si ustedes la analizan y la miran, es algo súper práctico. Ya, obviamente hay muchas cosas acá que ustedes le pueden agregar más al sistema, que ustedes le pueden agregar muchísimo más al sistema para volverlo mucho más ágil. ¿Listo? Bueno, vámonos a darnos un descansito. A darnos un descanso. No sé, de verdad, no sé qué más preguntas tengan con respecto a Excel, porque pues ahí acabamos Excel. Ya entraríamos a trabajar en la siguiente partecita Word. No, profe, pues si eso es lo básico, imagínese lo difícil. Eso es lo básico, como si, efectivamente, esto es básico y supremamente básico. Entonces, no, ¿qué pasa con lo básico, con lo intermedio y con lo avanzado? Es la aplicación de fórmulas, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, saben manejar un carro. Entonces, ya si ustedes necesitan avanzar en un camión, pues ya vamos a saber que la relación de cambios es mayor. O sea, las funciones son más, ¿sí? Entonces, es eso lo que varía. Y lo que necesitamos o lo que se necesita en la empresa es que ustedes tengan la habilidad, que cuando ustedes empiezan a tener habilidades, cuando ya están en intermedio o en avanzado, cuando son habilidosos en su ejercicio, cuando son hábiles en su ejercicio. ¿Listo? Vale, entonces voy a detener grabación y voy a subir la grabación. Entonces, recordemos que esta grabación